Una comisión de diputados investigará la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cómo hacer un buen trabajo? Por el interés que nos despierta, queremos dialogar sobre el asunto. La Caja es parte de nuestra forma de vida como nación. Es un milagro político y económico realizado por hombres y mujeres de los años 40 del siglo pasado, en plena guerra mundial, en un país prácticamente rural, sin ninguno de los signos de desarrollo moderno que tiene el de ahora. La visión y liderazgo de su gestor, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, es y será reconocida por siempre. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 238 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Comisión Legislativa de la Caja. Estoy un poquito distraído porque estoy viendo que son las 11:11 Sí, cómo no. del primer día del mes 11. Ajá, Entonces me sí. distraje un poquito ahí en la introducción. Yo también miré eso. Ajá, ok, muy bien. Em, sí, este tema es un tema, bueno, no sé, a veces uno se pone a pensar si, si habrá temas que son puntos de inflexión. Temas, no me refiero a nuestros diálogos, me refiero a temas Asuntos. de la realidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Asuntos Sí. que son puntos de inflexión. Y hay algo que me da la impresión como de que este asunto de la caja y de la comisión investigadora eh, podría ser un punto de inflexión de respecto al país que queremos ser dentro de 75 años. Porque hace 75 años a nadie se le hubiera ocurrido pensar en el país que queríamos ser dentro de 75 años. La vida era muy incierta, era muy frágil, era muy vulnerable como para imaginarse una obra a tan larguísimo plazo, ¿verdad? Además, yo creo que la mayoría de la gente, la mayoría del tiempo, cuando se involucra en política, siempre se tropieza con su propio ego. Y me parece que cuando uno hace un ejercicio de visión a 75 años, pues el ego no está en el camino, porque no vamos a estar dentro de 75 años, ninguno de los que escuche este diálogo hoy. Y entonces me parece que hacer ejercicios a ese largo plazo, con esa visión tan prolongada en el tiempo, eh, además nos elimina mm, obstáculos autoimpuestos a nuestra propia capacidad de imaginar, ¿verdad? Y decir, ok, no queremos que dentro de 75 años simplemente se resuelvan los problemillas que tenemos hoy. No son pequeños, pero comparado con la grandeza que podríamos lograr en 75 años, pues sí se sienten como que aquellos problemas que tuvieron en el pasado, en el año 2024, eran, eran problemillas, ¿verdad? Bueno, no, mejor te cedo la palabra porque el artículo me inspiró muchas de estas ideas y emociones y quería darte la palabra para que nos hicieras la introducción que corresponde. Ok. La Asamblea Legislativa, no recuerdo si es una comisión ad hoc la que ha nombrado o alguna de las comisiones ya establecidas, se va a encargar de hacer una investigación sobre la situación de la Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social siempre ha estado en la agenda nacional, pero últimamente, especialmente con la intervención tan visible y tan notoria de la Fiscalía eh, en lo relacionado con la asignación de unas licitaciones para EVAIS, como que vuelve a poner a la caja en un lugar subrayado y con signos de admiración
y de interrogación también. Entonces, eh, se ha organizado una comisión, no sé si nueva o ya existente, la presidirá la diputada Andrea Álvarez. Y a mí me llama la atención dos cosas. Una es que ella en una entrevista con La Nación dice, esta no es una comisión contra el gobierno, porque hubo un momento en que la opinión pública se volvió contra el gobierno y contra la caja, los conductores de la caja y tal. No es una comisión contra el gobierno, es una comisión a favor de la caja de seguro social. Y eso es importante, es un reconocimiento, como decías antes, de lo que significa la caja en nuestra estructura internacional e institucional, de lo que ha significado en los 70 y más, 78, 79, no me acuerdo cuántos años. Tiene la caja del 41, creo, del 41. eh, Eso quiere decir 83 años, ¿verdad? Eh, Recuerdo cómo era al principio, no al puro principio no me acuerdo, pero me acuerdo cuando era niño, la caja era un esfuerzo apenas visible, un hospital, el hospital que ahora se llama el Hospital Calderón Guardia, era el único hospital de la caja. Y luego, eh, creo que en los 60s y 70s se le fue apostando fuertemente a la seguridad social y ahí hay que darse cuenta de que no solamente hubo fundadores, sino que hubo personas de mucho significado nacional que apoyaron la idea de la caja de seguro social. Eh, el gran temor de, de, ¿qué llamamos? De el Partido Comunista, el gran temor de la gente que sostenía al gobierno en el año 48 era que la llamada revolución del 48 era para borrar las garantías sociales, para eliminar la caja de seguro social, etcétera. Y incluso me parece haber leído relatos de que cuando ya las fuerzas de don Pepe estaban en Cartago, eh, hubo emisarios que llegaron a decirle a don Pepe que lo apoyaban para su entrada a San José, que no era precisamente para organizar un gran desfile, sino que era para tratar de ver de qué manera no había, no se abría un frente en San José o en Tres Ríos, que era donde tenían que atajar a los revolucionarios. Pero a cambio de que derogara las garantías sociales. Interesante, ¿eh? Qué interesante. Eh, hace unos días estaba leyendo un, un artículo donde se usaba la frase plutopopulismo. Es un populismo apoyado por eh, ¿cómo le digo? Apoyado por sentires plutocráticos, ¿verdad? Que están dispuestos a apostar a que con populismo nos va a ir mejor como plutócratas. Y bueno, hubo en el año 48, en ese verano largo y recordado, ese movimiento de gente que pidió a don Pepe que echar para atrás todas las garantías sociales. Eh, Hoy en día, a mí me parece que todo este problema de la Caja de Seguro Social ofrece una oportunidad bien interesante y es una oportunidad, especialmente a las personas que van a ser llamadas a esa comisión, una oportunidad de participación ciudadana. Es que uno podría decir, "Ah, ya existe
una ley de la Caja de Seguro Social. Ahí a lo que vamos a ir es a hablar para ilustrar a los diputados. No, a mí me parece que hay dos dimensiones en la participación en esa comisión, tanto de los diputados como de los que van a llegar a participar en la comisión. Es la posibilidad de abrir una participación ciudadana, de fomentar una participación ciudadana que empieza por la toma de conciencia en torno a la importancia de la seguridad social, de poner a los diputados a conversar con los ciudadanos, pero no desde una situación de asimetría. Yo soy el diputado y aquí yo le pregunto y usted tiene que contestar. Sino, ¿qué tal si nos diéramos cuenta de que ese convivio de diputados y personas que llegarán a la comisión es una posibilidad de ratificar el apoyo a la seguridad social, una posibilidad de ratificar la esperanza en una seguridad social mejor? Y, como decías antes, una posibilidad de ponernos a mirar hacia ese horizonte de planificación que a veces nos parece muy lejano, ¿verdad? 20 años, 40 años, 60 años. Pero el ejercicio de encontrarse en la comisión ciudadanos y diputados me parece a mí que ofrece todas estas posibilidades. O sea, que yo con lo que estoy soñando no es con que al final exista una serie de documentos, de actas donde se recopile lo que ha ocurrido, sino pienso con mucho más entusiasmo en la posibilidad del rastro que dejen esa convivencia entre diputados y ciudadanos en torno a un tema importantísimo para el futuro del país, esa huella que deje, me parece a mí que va a ser un fertilizante de nuestra democracia. En este momento a nuestra democracia le hace se le hacen necesarios cualquier tipo de fertilizantes. Eso es lo que quería así como para plantear eh, la, la- la dimensión cívica, ética, política que tiene esta iniciativa de la comisión. Ujú. Bueno, justamente coincidimos en que podría ser un punto de inflexión, ¿verdad? Anhelamos que sea un punto de inflexión para la democracia, como un todo. Cuatro cositas anoté por acá. La primera es que cuando estábamos terminando el proceso de adhesión a la OCDE, em, uno de los últimos exámenes fue el de políticas de salud. Y el ministro de aquella época, que era don Fernando Llorca, el doctor Fernando Llorca, estuvo en París em, compareciendo ante el plenario de la organización, donde le iban a dar el resultado del examen. Y él de París se fue en un viaje a Ginebra, que era donde yo estaba. Entonces lo recibí en el aeropuerto, en la estación de tren. Recién llegado me contó lo impresionado que estaba por la experiencia de haber estado en ese examen de políticas de salud. Y me dijo que la OCDE en pleno, de consenso, le dijo a él como ministro de salud, dijo, a Costa Rica casi tiene niveles de salud pública de país desarrollado. Eh, pero eso no es suficiente mérito para aprobar este examen. Lo que sí es meritorio es que ustedes tienen documentado a lo largo de 80 años cómo llegaron a tener esos niveles de salud pública de casi país desarrollado. Y eso fue lo que le dio a Costa Rica la aprobación en ese que fue uno de los últimos exámenes que se hizo en ese proceso. Em,
todo esto para decir que eh, la caja como institución es mucho más que hospitales y es mucho más que Ajá. sindicatos y Ujú, es ujú, mucho más que atención de la enfermedad. La caja es un, es como una catapulta de bienestar colectivo que un día no existía, como dijiste bien ahora y como dijiste en el artículo, y fue existiendo gracias al compromiso de todas las personas que han laborado en torno a ella a lo largo de 8 décadas. En 8 décadas caben 20 administraciones, ¿verdad? En esos últimos 20 gobiernos hemos sabido mantenerle el suelo fértil a la caja. Y yo creo que es un excelente ejemplo. Digo, porque, porque a diferencia de la desmilitarización es pasiva. De ahí, se eliminó en la Constitución. Y no tenemos armas, no tenemos entrenamiento militar, somos una cultura desmilitarizada por omisión, ¿verdad? Si no aprendimos ujú, a disparar fusiles, entonces somos una cultura desmilitarizada. Lo estoy ridiculizando un poquito. Pero con la caja ha sido un bienestar colectivo activo, ¿verdad? Hemos promovido, innovado, mejorado, resuelto problemas, financiado, endeudado, con tal de que el sistema continúe funcionando. Pero también es un excelente ejemplo de lo que significa la, la política al servicio ujú, de la nación. ujú, Y creo que la política al servicio de la nación eh, jamás se puede limitar a un periodo de gobierno de 4 años, ni de 8 que fuera, porque la política al servicio de la nación lo que busca es diseñar políticas públicas que perduren en el tiempo, que trasciendan a la generación actual de jerarcas o de personas que están a cargo de las riendas del país y que generen una productividad cuyo impacto sea exponencial en el tiempo. Y a mí lo que me parece es que la mejor manera de percibir esa política al servicio de la nación es que quien está al mando, su tarea principal es sembrar semillas, ¿verdad? No es sembrar semillas a lo loco, ¿verdad? Es sembrar semillas con criterio estratégico, con criterio estadista. Eso es lo que quiere decir ese término cuando se habla de que fulano de tal es un estadista o que el país se ha quedado sin estadistas. Lo que quiere decir eso es eh, personas comprometidas con ese andamiaje institucional que van a sostener el desarrollo de la nación a lo largo del tiempo. La segunda prioridad de las personas al mando es velar porque las semillas que se sembraron en el pasado germinen. Y la tercera prioridad es recoger los frutos cuando haya, ¿verdad? A veces me parece que la política se nos ha eh, eh, degradado y corrompido tanto que hoy en día más bien de lo que se trata es como de arrasar con cualquier cosa que otros sembraron o que otros velaron por germinar y aunque haya frutos, eliminarlos porque no los sembré yo. Mm, y esto es cierto, pues no solo en Costa Rica, ¿verdad? Eso es cierto en muchos otros lugares. ujú, ujú. Eh, Creo que siempre se ha dicho que Argentina es un ejemplo donde eh, el vaivén del péndulo es tan dramático que arrasa con todo lo que se hizo en los últimos 4 años y terminan en un estado de bastante retroceso o estancamiento, que en materia de desarrollo viene siendo lo mismo, estancarse y retroceder es lo mismo. Eh, lo, lo tercero que quería mencionar es que esa catapulta de bienestar colectivo
hoy en día, visto desde la óptica de la economía del talento en la que vivimos, nos ha permitido tener, bueno, 5 millones, potencialmente 5 millones de personas altamente talentosas cuya, cuya salud y bienestar pues están muy bien acompañados por la institucionalidad requerida. Em, yo creo que casi nadie en este país sabe o se da cuenta de cómo es la salud pública en otros países, ¿verdad? Seguro creen que en otros países hay menos filas. Bueno, sí, hay menos filas, porque no hay EVAIS, ¿verdad? El EVAIS es una invención de política pública hecha en Costa Ujú, Rica. ujú. Entonces, no hay filas en los EVAIS de otros países porque no hay EVAIS. Y eso yo creo que hay que reconocerlo con humildad y con gratitud, lo que somos y lo que hubiéramos sido si no se hubieran hecho los esfuerzos que se hicieron por llevarnos a este lugar a donde estamos hoy, que es de enorme beneficio y enorme bienestar y enorme valor que creamos para la colectividad. Y lo cuarto que quiero decir es que me parece que cuando hablamos de bienestar, no solo hablamos de salud física y mental y emocional, ¿verdad? Me parece que cuando hablamos de bienestar también hablamos de mejorar nuestra relación con el futuro, ¿verdad? Hay gente que tiene dificultad de visualizarse de hoy en 2 meses, el 1 de enero. Y hay gente que tiene dificultad de visualizarse dentro de 5 años. Y hay gente que tiene dificultad de visualizarse dentro de 75 o de visualizar la realidad dentro de 75. Y siento, de esto podemos hablar más adelante, pero yo siento que en la medida en que mejoremos nuestro bienestar presente, vamos a tener mejores condiciones y mayores competencias para tener una mejor relación con el futuro. ¿Esto por qué es importante? Porque si una persona tiene una relación tóxica con el futuro, no tiene incentivos para ayudar a crearlo y quizás lo que tenga son incentivos perversos para descarrilar ese futuro imaginado que podemos configurar en múltiples narrativas y decir, encaminémonos a ese futuro, ¿verdad? Entonces, entre más logremos mejorar el bienestar presente de la inmensa mayoría de personas, más probable es que con efectividad logremos co-crear ese futuro que podemos imaginar, porque imaginarlo no es tan difícil, ¿verdad? Así que dan deseos de quedarse en la conexión entre la Comisión Legislativa y el futuro de la Caja de Seguro Social, que está estrechamente ligado al futuro del Estado Social de Derecho, que está estrechamente ligado al futuro de la nación costarricense. El cortoplacismo, el presentismo, aparece como culpable de malas decisiones, de falta de previsión, de una acción desordenada, una acción que no tiene finalidades claras y tal. De manera que lo que hablas de cultivar una relación saludable con el futuro, que es lo contrario a una relación tóxica con el futuro, de la que hablabas, cultivar una relación saludable con el futuro debería ser uno de los distintivos de nuestra formación. Ti- Imagínate que igual que en un país que tenga ejército, al muchachillo de 17 años, lo que le pregunta el ejército es, ¿usted sabe usar armas? ¿Usted sabe usar tácticas de guerra? ¿Usted sabe obedecer órdenes? ¿Usted sabe leer mapas? Todo ese cuento, ¿verdad? Eh, Aquí, cuando un muchacho sale del colegio,
deberíamos hacerle un examen adicional al de bachillerato. Y deberíamos determinar si además de saberse los teoremas de trigonometría, si además de manejarse con el álgebra simple, tiene una forma de manejarse delante del futuro. Esto, desde luego que tendría unos beneficios que van más allá de la vida cívica de las personas. Una persona que tenga una relación saludable con el futuro tiene uno de los elementos que hay que tener para ser emprendedor. Nadie puede ser emprendedor si no tiene una relación saludable con el futuro. Entonces, ¿de qué manera podemos conectar la formación de muchachos que no tienen formación militar? La formación militar diríamos que capacita para la acción militar. ¿De qué manera podríamos nosotros estar seguros de que nuestros chicos y chicas están capacitados para la acción cívica, que están capacitados para la acción emprendedora? No, no es que quiero que todo el mundo ponga una venta de granizados en su cochera. Eso, claro, eso es un emprendimiento, desde luego, pero el emprendimiento en el que ando pensando es en que una persona sea capaz de conjugar el término iniciativa en, 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 en todas sus desinencias, que sea capaz de tener metido dentro de sí que su pasar por el mundo, su pasar por la universidad, su pasar por su primer empleo, no deben ser reactivos, sino que deben ser proactivos. O sea, que él desde que salió del colegio y ojalá antes, debe tener iniciativa. A esto nos lleva la consideración de la relación saludable con el futuro. La otra cosa que me parece que es muy interesante es el tema de qué es lo que es un estadista, de qué es lo que es la buena política. Y ahí yo me encuentro que también el cortoplacismo conspira contra lo que podría ser un estadista. Un estadista básicamente es una persona cuyas acciones de hoy tienen relación con un futuro saludable para la nación. En esto, me parece a mí que se interpone el partido político y su aspiración y necesidad de, de ganar en las luchas de poder. El partido político que quiere ganar las próximas elecciones no se mete hoy en asuntos que sean de importancia nacional, pero que no sean del favor popular presente. Yo creo que el último caso que vimos de un partido político, voy a personalizarlo, de un político haciendo cosas saludables para el futuro de la nación que no eran agradables ni populares en presente, es don Carlos Alvarado, con la reforma fiscal. Reforma fiscal que ahora la vemos y parece que le han aflojado tanto los tornillos que vamos a tener que volver a hacer una reforma fiscal en menos de 5 años. Eh, bueno, pero entonces yo no siento que en un partido político fuera sencillo decir, no, no, olvidémonos de ganar. Aquí trabajemos para que la historia nos reconozca. Me parece que eso no está en el teje-maneje diario del partido político. Durante muchos años deseé que los partidos políticos perdieran importancia y ya la han perdido, pero nunca calculé
que la pérdida de importancia de los partidos políticos fuera a dar lugar a otros perjuicios institucionales. Parece que los partidos políticos son necesarios, pero no creo que sean indispensables. Yo sigo pensando que una población flotante, educada, con buenos criterios de qué es lo que le conviene a la nación, con buenos criterios de cómo debería ser la política y tal, me parece que todavía eso es conectable con un sistema democrático que pueda, que pueda ser eficaz. Total, que el sistema democrático nuestro, fundado o con la contribución de los partidos políticos, a mí desde el punto de vista de la eficacia me deja mucho que desear. Entonces, hay que cuadrar ese círculo de partidos políticos debiluchos, ciudadanos muy informados, población política partidista flotante que se vaya para un lado o para el otro. Tenemos que poner unas barreras higiénicas contra el populismo, eso no es cosa del otro mundo. eh, y creo que de esa manera podríamos auspiciar la aparición de más eh, estadistas y de menos políticos electorales, que los hemos tenido en abundancia, pero no hemos tenido en abundancia estadistas y sí los hemos tenido, desde luego. Hay una reforma política que hacer y es interesante cómo uno podría mirar esta comisión de la Caja de Seguro Social como el germen, como el primer paso de un cambio en nuestra política nacional. A mí me gusta mucho pensar en términos casi aritméticos. Cuando a uno le dicen, tenemos un país, tenemos que mejorarlo, y mejorarlo quiere decir que queremos un mejor país dentro de 75 años. Nos cuesta pensar en los 75 años, nos cuesta en cómo mejorar un país, pero el mejor ejemplo son esas instituciones que tienen un fondo patrimonial y se dicen a sí mismas, ahí tenemos este fondo patrimonial, tenemos este endowment y lo que no vamos a hacer nunca es gastarlo. Lo que queremos es mantener el endowment o hacerlo crecer para que en el futuro, unos que ni siquiera han nacido, porque los operadores de ese fondo patrimonial que lo estarán operando dentro de 75 años, ni siquiera han nacido. Pero tener esa conciencia, a mí me parece que ilustrarlo con este ejemplo tan aritmético, de decir, el país tiene un fondo patrimonial y lo podemos liquidar hoy y dentro de 2 años ser iguales a tal país. Usted nombra el que quiera, el ejemplo que menos quiera imitar. O podríamos robustecer este fondo patrimonial para que dentro de 75 años, quién sabe quiénes tengan mucho mayor capacidad de maniobra para seguir alentando en este país principios, instituciones, logros. Eso es. Muy bien. El, el, el programa que recibe un soldado militar aún en unas pocas semanas de entrenamiento antes de irse a la guerra, es un programa que eh, lleva al límite al sistema nervioso de la persona. Y si sobrevive a la guerra y regresa a casa, eh, cuando ya no está expuesto a las mismas amenazas, su sistema nervioso sigue programado y
eso es lo que se llama estrés postraumático, ¿verdad? Sigue estresado eh, porque está esperando que lo maten, porque para eso fue entrenado. em, Está en estado de choque por las cosas que vio, porque nadie va a la guerra y vuelve como si hubiera ido a un safari en África, ¿verdad? Vieron cosas eh, 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 que mucha gente ni siquiera comenta o menciona. Creo que de la guerra hay cosas que no sabemos todavía, porque nadie quiere hablar de ello. Eh, y, y entonces ese sistema nervioso necesita otro tipo de acompañamiento para, para eliminar ese programa que le fue impuesto y poder regresar a a su vida ordinaria de una manera funcional, ¿verdad? La cantidad de veteranos jóvenes que hay en Estados Unidos, por ejemplo, después de 20 años de unas guerras muy cruentas en Afganistán y en Irak, es enorme. Son cientos de miles de personas, ¿verdad? Que no pueden ni trabajar, ni ser buenos padres de familia, ni dormir por ese estrés postraumático que están viviendo después de haber estado expuestos a la guerra. Esto lo quiero comparar con lo que sería para un país como Costa Rica si al salir del colegio o incluso quien desertó del colegio, me parece que no hace Mm, diferencia. ujú, ujú, Eh, eh, hiciéramos obligatorio pasar por un programa de, de servicio social que consista en recorrer el país y visitar todos sus parques nacionales y sus ecosistemas más valiosos con la estructura que les permita desarrollar destrezas para convivir en la naturaleza durante 3 meses, ¿verdad? No es como que van a estar en hoteles, tienen que convivir con la naturaleza un poco como lo hacen los scouts. Y mientras desarrollan destrezas de bioalfabetización, ¿verdad? Que es hablar el lenguaje de la vida. Y esto me parece que es importante porque en un país tan biodiverso como el nuestro, donde hay, no sé, cientos de miles de formas de vida en un espacio muy reducido, cualquier hormiguita o cualquier florcita que uno vea ujú. eh, tiene una notoria inteligencia que le ayudó a convertirse en ese ser que es. Y esa es, creo que, de las más valiosas fuentes de inspiración para la innovación, ¿verdad? En todo el quehacer humano, en movilidad, en tecnología, en comunicación, siempre estamos tratando de eh, imitar lo más posible a la naturaleza. ¿Verdad? Estamos tratando de crear ahora robots para que piensen como nosotros y se muevan como nosotros, pero nunca van a tener una piel como la nuestra, ¿verdad? Nunca van a tener un olfato como el nuestro, conectado con el oído. Entonces, creo que si nosotros tomáramos a nuestro talento más valioso, que es el más joven, y es más valioso porque es el que tiene más décadas eh, productivas por delante, y le enseñáramos esas destrezas para relacionarse con la naturaleza, a mí me parece que aquí en Costa Rica, a la vuelta de unos cuantos, de unas cuantas generaciones de graduados de colegio, empezaríamos a desarrollar soluciones planetarias de lo que se necesita para sostener la vida en el planeta, porque hasta en eso estamos fallando, ¿verdad? Como colectividad global. Em, y eso, pues, requiere de unos esfuerzos de estadismo que ya creo que trascienden incluso la jurisdicción de las fronteras del país, porque estamos hablando de cómo salvar al mundo en su versión más costarricense, ¿verdad? De todo lo que se ha logrado acá con reforestación y con temas
de turismo ecológico y biodiversidad y demás. Hay mucho trabajo por hacer, pero ese no es el tema de hoy. Todo esto lo menciono porque, y me parece que eh, hemos creído por décadas, por mucho tiempo hemos creído que quien manda en este país es el jefe de Estado, ¿verdad? El poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo lo que hace es ejecutar. ¿Ejecutar qué? Bueno, lo que es posible dentro de las normas existentes o lo que nuevas normas le exijan hacer o le limiten a hacer. Porque el primer poder de la República es la Asamblea Legislativa, que es donde se crean esas normas que le dan el marco de referencia al Poder Ejecutivo para ejecutar. Em, Hace unas semanas estuve en una actividad con unos emisarios que vinieron del gobierno de Alemania y la reflexión que hacían ellos al final del día era que habían estado en la Casa Presidencial en Zapote y habían estado en la Asamblea Legislativa en Cuestemoras y decían ellos, arquitectónicamente es muy evidente quién manda en este país. Y dije, wow, qué increíble que, que tengan ese nivel de sensibilidad para percibir algo que pues es la esencia de nuestro Estado de Derecho. La Casa Presidencial podría ser un poquito más bonita. Y tampoco creo que el edificio legislativo sea una maravilla estética, pero sí las estructuras actuales de ambos poderes dejan muy evidente quién es el que, quién es el que fija las reglas en este país. Y eso lo digo porque me parece que eh, debería de poderse desvincular la elección de diputados de la elección presidencial, pero me da la impresión de que no se puede tener un partido político que aspire a diputaciones sin tener un candidato presidencial. Entonces tiene que haber 32 candidatos presidenciales porque hay 32 partidos que querrían llevar diputados a la Asamblea, pero no todos querrían presidir el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces sería muy interesante que hubiera partidos especializados en llevar diputados a la Asamblea para definir cuáles son las reglas con las cuales vamos a gobernar este país de aquí en adelante. Y bueno, y obviamente que quien resulte electo para la presidencia de la República tiene que apegarse a las normas que ya existen, ¿verdad? Uno no puede entrar a jugar fútbol, entrar a jugar en una mejenga de fútbol y de repente decir, de ahora en adelante se vale meter goles con la mano. Pero ¿por qué? ¿Por qué si estamos jugando con la regla de que no se puede, ¿verdad? Y si la iniciativa de esa persona es persuadir a la masa crítica de jugadores de que se permita, y pues adelante, ¿verdad? Tal vez esa persona más bien debería estar en la cancha de básquet, ahí a la par, encestando con la mano. Pero creo que no es exactamente así como funciona la parte ejecutiva del Poder Ejecutivo. No significa hacer lo que me da la gana, significa hacer lo que las reglas mandan que yo haga y no hacer lo que me impide. Y en eso consiste el principio de legalidad. No hay, esas son nuestras condiciones. Si queremos cambiarlas, se puede cambiarlas. Hay múltiples vías para cambiarlas, pero son vías que también están regladas. No podemos inventar vías para cambiar las reglas. Y dos cositas más. Una es que, pues de pronto como que se nos eliminaron las ideologías. En este país ya nadie sabe ni le importa qué es la socialdemocracia o el socialismo o la republicano no sé qué o el social cristianismo. Ya eso no importa.
No sé por qué, la verdad. Digo, no creo que sea importante, pero sí me parece que es importante saber cuál es la diferencia entre unas filosofías políticas que buscan eh, darle mayores garantías al ciudadano, sobre todo a quien tiene más necesidad, o quienes buscan recortar esas ayudas, ¿verdad? O recortar el tamaño del Estado. Creo que esas cosas es importante tenerlas en cuenta, pero también creo que los mismos partidos políticos, y ni siquiera los partidos son cascarones vacíos. Las personas que utilizan los trampolines que son hoy en día los partidos políticos se guían mucho por la dirección del viento, ¿verdad? La gente saca el dedo y dice, ah, mira, como que por aquí sopla bien, entonces hagamos eso, ¿verdad? O mejor no hagamos eso, hagamos esto otro, porque eso me va a dar réditos de popularidad que hoy, por desgracia, se miden de manera instantánea eh, con indicadores en redes sociales. Entonces se puede medir si hay, no sé, 19,000 personas que vieron una publicación por más de 3 segundos, eso es señal de que les llamó la atención. Y vamos bien, sigamos haciendo bulla para ver si en vez de 19,000 llegamos a 20,000. Porque al final de cuentas, y no es nuevo, desde hace décadas, l- la política electoral en Costa Rica ha venido siendo un asunto de popularidad. Entonces, de- gana el que hace mayor ridículo, digámoslo así, ¿verdad? Que creo que siguiendo el librillo de Donald Trump, que por cierto creo que le va a fallar, exageró en cuánto podía eh, ser hostil en el uso de la palabra para llamar la atención y que la gente siguiera queriendo verlo bailar ahí en la tarima, ¿verdad? Em, y me recuerda, finalmente, con esto me doy por terminado, me doy por satisfecho. Aquella vez que hubo una reunión de la OEA, creo que era una cumbre iberoamericana, y vino el rey Juan Carlos. Y acá, 3 minutos, Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, decía alguna tontera, decía, interrumpía, decía cosas, no sé qué, y de pronto el rey perdió sus cabales y lo vuelve a ver y le dice, ¿por qué no te callas? ¿Verdad? Y yo creo que esos eran los inicios del populismo. Todavía no había redes sociales como hay hoy, donde el que más bulla hace es el que más atención llama, aunque no genere ningún valor. Peor aún, aunque degrade el valor que existía cuando asumió, el que más ruido hace es el más popular, ¿verdad? Es como la política del bochinche. Y con eso termino. Feliz noviembre. Estás en mudo. Cierro dándome una explicación de cómo una comisión muy importante de la Asamblea Legislativa para investigar la Caja de Seguro Social nos lleva a estas profundas raíces de la vida política del país. Primero, el tema justifica que nos conectemos, que consideremos que este tema es importante y que nos lleva a las raíces de la vida política. Y segundo, eh, a mí hace mm, algún tiempo que me anda gustando pensar en el tema de la sismicidad y las placas tectónicas. En Costa Rica vivimos en un país sísmico debido a placas tectónicas y otras fallas y tal y cual, pero hemos sabido sobreponernos a los perjuicios de esa sismicidad a base de un viejo técnico apoyado código sísmico. Y entonces aquí tiembla fuerte y no se nos caen las casas, ¿verdad? Bueno, tenemos que hacer lo mismo en materia política. Todos los países tienen distintas placas tectónicas que hacen que la política sea como es, pero no tiene por qué no existir algo como un código sísmico
que haga que ya tiemblen o produzcan temblores las placas de la intensidad que quieran, los efectos no sean tan devastadores como en otros lugares donde no hay un código sísmico. Entonces, mi esperanza en este inicio de noviembre y mi esperanza es que en la comisión de la Asamblea Legislativa a la que nos estamos refiriendo se reflexionara sobre estas cosas. Mi esperanza es que a pesar de las placas tectónicas politiqueras, pudiéramos crear un código sísmico que no se crea en un mes, pero en el cual deberíamos estar pensando que nos produjera una estabilidad institucional como la que hemos tenido hasta el momento, solo que con mucho más eficacia. Eso es. Buenísimo. Muy bien. Muchas gracias. Nos despedimos entonces. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Es